Esta historia empezaría 500 años después del último torneo del poder, donde los amigos de nuestro Saiyajin Goku había muerto cientos de años atrás. Los únicos Saiyajines que quedaban en el universo 7 eran Vegeta y Goku, ya que Vegeta se convirtió en el nuevo destructor del universo 7, ya que Bills quiso dejar el cargo y darle la oportunidad a un nuevo dios. Goku, al tener la vida del anciano Kaioshin, que eran 500 años y estaba a poco de que su vida llegue a su fin. Vaya, tantas cosas me pasaron en lo largo de la vida que tuve y ahora estoy a punto de morir por segunda vez, diría el Saiyajin mientras se recostaba en el hermoso campo de flores que había en la montaña Paos. Hola señor Goku, diría el supremo sacerdote. Hola señora Daishinkan, que lo trae a el universo 7, diría el Saiyajin mientras le daba una pequeña sonrisa al supremo sacerdote. Bueno, sé que está en unos 2 a 4 meses de morir y quería proponerle un cargo en el multiverso, o mejor dicho omniverso, diría Daishinkan. ¿Y cuál es ese cargo?, diría Goku con intriga al saber de que existe un universo. Es uno de los cargos más importantes que pueda existir. El mismo rey le ordenó a los multiverso que buscarán un nuevo ser para este cargo y tú eres el candidato perfecto para dicho cargo, diría Daishinkan mientras veía al Saiyajin. Goku ahora tenía más curiosidad por dicho cargo. Entonces señor Goku, ¿les gustaría tomar dicho cargo y volverse uno de los seres más importantes de la existencia?, diría Daishinkan viendo al Saiyajin con una pequeña sonrisa. Bien, tomaré el cargo, diría el Saiyajin, lo hacía más para tener más batalla emocionantes como en los viejos tiempos. Bien, vámonos al palacio del todo, diría el supremo sacerdote. Pero antes de eso, diría Daishinkan, le dio la vida eterna al Saiyajin y lo volvió más joven. Después de eso ambos se marcharon hacia el palacio del todo. Después de unos minutos llegaron. Veo que Goku aceptó, diría Zeno-sama viendo que su amigo llegó. Sí señor, creo que seremos el primer multiverso en entregar al candidato, diría el supremo sacerdote. Padre de todo, ya tenemos al nuevo guerrero que tomará el cargo del omniverso, diría Zeno-sama. Bien Zeno-sama, tu guerrero será enviado a una dimensión especial donde pasará millones de años hasta que la amenaza más grande del universo llegue, diría el padre de todo. Señor, disculpe, no debería ver si es digno del cargo o me equivoco, diría el sacerdote. Tienes razón sacerdote, pero ese Saiyajin tiene un corazón más puro que el tuyo, lo vuelve el guerrero perfecto. Saiyajin, espero que te vuelves en el guerrero que pondrá a todos los reyes a sus pies, diría el padre del todo cuando su voz desapareció del palacio de Zeno-sama. Mucha suerte en tu nuevo entrenamiento y cargo para volverte en el nuevo rey, diría Zeno-sama mientras veía a su amigo. En eso Goku fue envuelto en una luz blanca que lo envió a una dimensión diferentes. En ese momento el guardián más poderoso de toda la existencia nació. Los libros del infinito guardaron el nombre del guerrero. Por el omniverso se esparció la noticia del nuevo guardián. Después de esa noticia pasaron millones de años después de ser dada. Para los reyes del todo ese guerrero solo pasó a ser leyenda al ellos nunca conocerlo, pero los dioses que vieron a ese guerrero aún creían que llegaría el día que él saldría de ese lugar para ayudarlos a derrotar a la amenaza más grande. En la dimensión suprema. Vamos a el Saiyajin en meditación mientras su intensa aura destruye todo el suelo de ese lugar. Y de un fuerte grito sus ojos carmesí se ven mientras cayó de rodillas. Maldición, aún no logro dominar ese nuevo poder después de millones de años, no lo logró, su poder me supera por mucho. Pero ¿cuántos años han pasado en su totalidad desde que entré en esta dimensión?, se decía Goku mientras un gran banquete aparecía en su frente. Pero qué importa, pero el Saiyajin lentamente se aburrida de estar en la dimensión, ya había dominado la mayoría de los poderes posibles que él podría crear, destruir sin dificultad. Fuera de la dimensión. Multiversos de Vegeta, siendo el multiverso con mayor poder de la mayoría. Señor, ¿qué es lo que piensa?, preguntó su ángel supremo mientras lo veía seriamente. He visto que algunos dioses no hacen bien sus cargos, la maldad ha salido de sus universo, por ejemplo el universo 70 hay una maldad más grande que el dios de ese sector, diría Vegeta mientras veía a los universos. Recuerde señor que el cargo de dioses para algunos es muy difícil hacerlo, ya que hay miles de planetas, millones de seres vivos con maldad, y para un dios es un trabajo difícil moverse de sector a sector para destruir, diría el ángel mientras veía a su rey. Tienes razón, los universos son los más grandes, por eso es el poder de cada dios es bestial, pero el dios del universo 70 solo se la pasa holgazaneando o llevando mujeres de diferentes planetas para pasar un momento, diría el rey de multiverso mientras se ponía de pie. ¿Qué piensa hacer ante esto?, preguntó el ángel. Dios de los universos, el universo 70 será eliminado de la faz de la existencia por su mal manejo y su dios holgazán. Se escuchó una voz a lo largo del multiverso, después una fuerte explosión se vio. Vaya, el rey Vegeta acabó con otro universo que no cumplió sus expectativas, diría el dios del universo 1. Padre, ¿por qué siempre el rey es así y elimina universo inocentes?, preguntó Susa. Es debido al mal manejo de ese dios, el universo perece sin importar qué, diría Ten. Pero eso no debería ser así, con solo cambia de dioses sería lo mejor sin derramar
tomar sangre, diría Sui viendo a su padre. Hay que entender, hijas, que no todo es posible, el rey hace siempre lo mejor para que estamos en armonía, diría Lia, la madre de ellas. Aunque esa paz nunca es para siempre, siempre amenazas de otro multiverso son enviadas a este multiverso llevando batallas aguerridas por la paz de nuevo, diría Ten. Padre, ¿ha existido un guerrero que haya sido la amenaza más grande del universo?, preguntó Lia. No, y si eso llegara a pasar, si el mismo universo esté en peligro, el guardián del todo aparecerá para acabar con la amenaza, diría Ten. Pero eso solo son leyendas inventadas por ustedes los dioses para imponer miedo a los guerreros que intentes destruir la paz en los mundos, diría Sui viendo a su padre. Claro que no, al ustedes nacer el guardián ya había sido elegido, un guerrero con un poder extraordinario fue enviado a la habitación del guardián esperando a la amenaza más grande para destruirla y traer de nuevo la paz en los mundos, diría Ten. Pero tú lo vistes, padre, diría Susa viendo a su padre. No, hija, pero en los libros del infinito dicen que es un guerrero de una raza casi extinguida del universo, pero no la especifica, pero si fue elegido debió ser alguien con grandes cualidades, diría Ten. Espero algún día verlo y comprobar de que es verdad, diría Susa. En eso una luz cayó en el lugar. Vaya, así que aquí te encuentras en este planeta con un bajo nivel, diría el rey Vegeta viendo a el dios. Señor Vegeta, que lo trae por estos lados, diría Ten haciendo una pequeña reverencia ante el rey. Viene por las mucosas, ya están en edad para convertirse en dios destructoras de un universo, diría Vegeta. Que con este viejo gruñón los tocará entrenar, pensé que sería un dios hermoso, no un frentón, diría Sui viendo al guerrero. Vegeta solo la vio y le clavó un brutal puñetazo en todo el abdomen. Sui cayó de rodillas sin poder moverse ante tal brutalidad de golpe que recibió. Y agradece que me contuve, si no ya estuvieras en el otro mundo, diría Vegeta serio. Señor, que los marchamos, espero volver a verlos, diría Mikosin, el ángel supremo de Vegeta. Así el guerrero y las mucosas se fueron. Vaya, espero vuestras hijas estén bien y no mueran en su primer día de entrenamiento, diría Lia viendo a su amado. Claro que estarán bien, son unas guerreras, y lo demostrarán, diría Ten mientras se fueron a su planeta destructor. Palacio del Rey. Vaya, señor Vegeta, qué hermoso palacio, diría Susa viendo el enorme lugar y la belleza del planeta donde encontraba. Es el mejor palacio de la existencia, diría el Saiyajin cuando entró al palacio. Solo no se vayan a perder, diría Mikosin detrás de Vegeta. En la dimensión del guardián. Porque tengo el presentimiento de que algo va a pasar y mi liberación de esta infernal dimensión. Pero eso significa que el universo está siendo destruido, espero que no haya demasiadas bajas, se diría el Saiyajin en sus pensamientos mientras seguía en su duro entrenamiento. Volviendo al palacio de Vegeta. Ya había pasado 2 a 3 días desde que las hijas de Ten comenzaron sus entrenamientos, siendo muy sufridos al combatir todos los días con el ángel supremo más una fuerte gravedad. Vaya, mocosas han tenido grandes resultados, diría el rey mientras las ve seriamente. Pero en lo que dijo eso el Omegaverso tembló al un gran poder hacerme sentir que muchos multiversos fueron destruidos por el gran poder que se sintió. Maestro, ¿eso qué es?, preguntó Susa seria, ya que muy pocos guerreros han logrado hacer temblar el Omegaverso por su poder. No lo sé, pero tengo un mal presentimiento, diría Vegeta cuando sintió una intensa batalla que se estaba llevando a cabo. Señor Vegeta, en el multiverso 10 se está llevando una fuerte batalla con el rey de ese multiverso y más de 60 multiversos han sido destruidos por ese guerrero. Ahora, ¿qué piensa hacer?, diría Mikosin viendo a Vegeta. Vegeta iba a hablar cuando una fuerte explosión se sintió en el palacio. Ahí está tu respuesta, diría el rey cuando se desplazó a una alta velocidad hacia las afueras del palacio. Vaya, así que es el rey más poderoso, diría Hiro mientras veía al rey. Así que tú eres la escoria que está haciendo el caos en el Omegaverso, diría Vegeta viendo seriamente a el guerrero. Espero seas alguien y no solo sean puras habladeras de los reyes, diría Hiro detrás de Vegeta cuando le clavó una brutal patada. Vegeta salió disparado hasta impactar fuertemente con las paredes del palacio del todo. Veo que solo serás otra pérdida de tiempo, diría Hiro viendo dónde había caído Vegeta. Pero en eso un estallido de ki se hacía presente. Me has hecho usar el Super Saiyajin Blue. Los guerreros que me hacen usar este poder no la cuentan, diría Vegeta cuando se desplaza a una gran velocidad. En serio, ese es tu mayor poder, diría Hiro. Este maldito me está subestimando y eso será su peor perdición, diría Vegeta con una pequeña sonrisa. Jajaja, si te subestimo es por algo, solo eres otra escoria, diría Hiro cuando se movió a gran velocidad. Vegeta lo vio y detuvo el feroz golpe que se dirigía a su cuello con intenciones de matarlo. ¿Cómo fue capaz de ver mi golpe?, diría Hiro cuando fue impactado por un fuerte golpe en todo el rostro a una brutal velocidad. Hiro salía disparado hasta colisionar fuertemente con unos planetas que los destruyó por el impacto. Ahora, ¿quién es la escoria?, diría Vegeta con una sonrisa de superioridad al dar ese brutal golpe. Lo sigo siendo yo aún, diría Hiro cuando le soltó una infinidad de golpes a unas grandes velocidades. Vegeta no fue capaz de esquivar
esquivar los golpes, que la mayoría le dio de llenos a Kalo disparado hasta colisionar brutalmente con cientos de planetas, que los destruyó mientras su cuerpo tenía muchas heridas. Jaja, vaya, mira el rey de rodillas ante el nuevo rey de este Omegaverso, diría Hiro mientras cae en el escombro que se había generado al Vegeta destruir miles de planetas. Jajaja, el gran rey Vegeta no se rendirá así de fácil, diría Vegeta cuando su poder no dejaba de aumentar. Sus cejas desaparecieron, su cabello cambió de color mientras su intensa aura de la destrucción destruye todo lo que toca. ¿Qué piensas que con ese poder me vas a hacer algo?, diría Hiro cuando empezó a esquivar los brutales golpes que iban a donde él a grandes velocidades. Vegeta se sorprendió al ser esquivado fácilmente. Hiro se cansó y le empezó a impactar brutales golpes en varios puntos del cuerpo del guerrero. Vegeta cayó de rodillas escupiendo sangre, al costillas habían sido destruidas por cada impacto. Maestro, gritó Susa cuando se lanzó a una gran velocidad pero fue enviado de una fuerte patada, cayó miles de kilómetros lejos de ellos. Sui tuvo el mismo destino. Vaya, no hay nadie que me pueda detener. Dimensión especial. Una alerta empezó a sonar y un portal aparece. Vaya, llegó el momento de salir, diría el Saiyajin cuando se cambió de vestimenta y salió de ese lugar. En eso el mismo Omegaverso se envolvió de una luz dorada que reconstruir lo destruido. Reyes y todos los guerreros que habían muerto estaban de nuevo. Un poder cálido se dejó sentir por todos lados. En el lugar de la batalla cayó un rayo de luz que de dicho salía una fuerte presión, solo su presencia era impresionante, que los reyes que habían llegado al campo de batalla se arrodillaron ante su presencia. Del fuerte brillo se vieron unos intensos ojos grises viendo seriamente al guerrero que tenía en su frente. ¿Y tú quién carajos eres?, preguntó Hiro viendo al ser que había salido de la luz. Soy tu peor perdición, diría el guerrero que se desplaza a una brutal velocidad con un veloz golpe. Imposible, lo perdí de la vista, diría Hiro cuando solo sintió la presencia del guerrero detrás de él, que se dio la vuelta velozmente, pero cuando lo hizo recibió un fuerte golpe en todo el rostro que lo sacó disparado miles de kilómetros mientras planetas se iban destruyendo al impactarlos. ¿Es en serio? Este debilucho los puso en apuros, diría Son Goku, el guardián supremo. Imposible, ese sujeto no tiene un poder como esos debiluchos reyes, diría Hiro mientras dio paso atrás al ver al guerrero que volvía a llegar a donde él en un abrir y cerrar de ojos. Goku lo estaba viendo fríamente mientras le clavó dos brutales golpes al guerrero. Hiro escupió un bocado de sangre por los brutales golpes que recibió. Ahora corte lunar, santuario del inframundo, diría el Saiyajin cuando creó una espada lunar y lanzó el corte. No, aquí no puedo morir, perfeccioné mi poder por miles de años para ser vencido por un simple guerrero, eso no pasará, yo no voy a morir aquí, gritó Hiro cuando expulsó un gran poder que hizo temblar la galaxia donde estaban batallando. Goku solo logró cortarle un brazo. Maldito, te haré pedazos hasta que mueras suplicando por tu vida, diría Hiro cuando se movió a una gran velocidad. Jaja, tú vencerme, no me hagas reír, solo eres una escoria en comparación a mí, diría Goku cuando esquivó cientos de golpes que pasaron a la par de él. Imposible, ¿cómo fue capaz de ver mis golpes si me movía a una velocidad indescriptible para estos seres?, diría Hiro cuando sintió un fuerte calor en su cuello. Si te moviste a una velocidad decente, pero ante los ojos míos solo fuiste una mosca, diría el Saiyajin cuando envainó la espada, que la hoja de la espada tenía sangre. Imposible, corto mi cabeza, pero ¿en qué momento?, diría Hiro cuando estaba intentando ponérsela de nuevo pero era imposible. Muere, escoria, diría el Saiyajin cuando de un feroz ataque lo borró de la existencia. Algo tan simple no podrían hacer, diría un guerrero que llegó donde estaban todos los reyes de rodillas. Kakaroto, fue lo que dijo Vegeta mientras veía seriamente al guerrero. Vaya débiles, terminaron siendo los reyes del todo, aunque su cargo no es la gran cosa, diría el guerrero cuando su ki bajó hasta el ultra instinto imperfecto mientras los veía. Señor, ¿los podría decir quién es usted?, diría un rey que fue el único que tomó el valor para hablar. ¿Que no saben quién soy? ¿Acaso el rey del Omegaverso no se los informó? Esto último el Saiyajin se lo diría en su cabeza. Entonces, ¿quién eres?, preguntó el rey. Soy el guardián supremo, diría el guerrero mientras lo veía seriamente. El guardián, preguntaron algunos dioses al ser nuevos en sus cargos. ¿Es en serio? ¿Acaso no supieron que hace millones de años un guerrero fue enviado a la dimensión del guardián para que saliera en el momento donde el Omegaverso estuviera en su destrucción masiva, y como ese guerrero Hiro era una gran amenaza que destruyó miles de multiverso y mata a unos reyes? Aquí es donde el guardián interviene, diría Vegeta viendo a los reyes. Ahora que la amenaza fue eliminada, vuelven a sus cargos y reparen algunos daños que aún hay, decía Goku mientras veía a los reyes.
De ahí todos se fueron de ese lugar para sus multiversos. Vaya Kakaroto, cuánto tiempo ha pasado, diría Vegeta viendo con una pequeña sonrisa a Goku. Fueron millones de años de aburrimiento, pero porque ellas aún tiemblan si como hubieran visto a una bestia, diría el Saiyajin serio. Pues la vieron Kakaroto, como agarraste a ese guerrero como si no fuera nada, diría Vegeta viendo al Saiyajin. Si no lo era Vegeta, su poder no me llegaba a los talones, pero esto no se ha terminado, hay alguien más detrás de todo esto, diría Goku. ¿Y quién crees que sea?, diría Vegeta serio. Esto es un rey omegaversal o alguien encima de ellos que mandó a destruir este omegaverso, diría Goku. Señor, ¿cómo hará para derrotar a ese rey si los reyes de los omegaversos son los más poderosos de la existencia?, diría Susa seria mientras veía al guerrero. Ahora en donde me gustaría hablar con el rey, pero por lo que veo él no le toma importancia a su omegaverso. Bueno, el dios de la calamidad, el dios más temible de los demás reyes, por algo es así, esto último se los diría el Saiyajin en sus pensamientos mientras veía a los demás. Pero Kakaroto, debes saber dónde queda su palacio para ir, diría Vegeta serio. No todo lo sé, pero bueno, Vegeta, vámonos a tu palacio para meditar, para buscar algo en el omegaverso, diría Goku. Bien Kakaroto, vámonos, diría Vegeta cuando salió a gran velocidad a su palacio. Vaya Vegeta, te olvidas de ellas, diría el Saiyajin mientras veía a las chicas. No se preocupe, él siempre es así de olvidadiza, diría Susa nerviosa al hablar con el Saiyajin. Sí, bueno, los vemos en el palacio, diría Goku cuando salió a gran velocidad detrás de Vegeta. Hermana, ¿por qué te ves sonrojada?, diría Sui. No nada, hermanada, diría Susa. No me mientas, sé que te gustó el guardián, la mayoría de reinas que llegaron aquí también se perdieron en los ojos del Saiyajin, diría Sui. No, ya que dije que no, diría Susa mientras se iba detrás de los demás. En el Palacio del Todo. Después del viaje los Saiyajines ya habían llegado al Palacio del Todo. Wow Vegeta, este es tu palacio, diría Goku sorprendido por la magnitud del palacio. Si Kakaroto no es la gran cosa, si necesitas algo me buscas, debo hacer algunos asuntos, diría Vegeta mientras entro al palacio. En este multiverso siento muchos ki fuertes, pero ni uno me sirve para por lo menos ser el calentamiento. Espero te vuelvas más fuerte para que sea un gran rival, diría el Saiyajin mientras veía a un sector del Omegaverso. Oh señor Goku, aquí estaba, diría Sui porque pensaba que estaba con Vegeta. Si estoy viendo, si visito algunos universos para no pasaré aburrido en este palacio, diría el Saiyajin. Espero se entretengan, diría Sui mientras entro al palacio. En eso el Saiyajin volvía a su estado base mientras creó un portal hacia el universo 1. En eso llegó a una planeta similar a la Tierra, en eso vio que era un gran planeta, grandes poderes se sentía. Esas energías no son similares a el ki, es más diferente, decía Goku mientras llegó a una escuela. En esos dos chicas se asustaron al ver a ese guerrero. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan?, preguntó el Saiyajin mientras las veía seriamente. Pues tú, un desconocido se los aparece de la nada, diría Akeno. Bueno, tienes un poco de razón, diría Goku con su clásica sonrisa. Como que poca, diría Rías con una vena en la sí. ¿Pero por qué te enojas?, diría el Saiyajin serio. Rías en ese momento que vio los ojos del Saiyajin vio el mismo infierno en sus ojos. Perdón, no lo quería enojar, diría Rías nerviosa al ver a el guerrero. No te preocupes, pero me podrían, porque de todos estos humanos son las guerreras más poderosas, diría Goku serio. Bueno, no somos guerreras de este planeta, por accidente terminamos en este mundo, pero nuestro poder no lo usamos mucho en este planeta ya que recibimos una amenaza del dios de la destrucción, diría Rías. Bueno, me gustaría ver qué tan grande es su poder, les gustaría tener una batalla conmigo, diría Goku. ¿Estás seguro? No queremos matarte, diría Akeno viendo al Saiyajin. Jajajaja, ustedes matarme, vaya chiste me acaban de contar, diría el Saiyajin viendo a las dos chicas. Bien, en este lugar no sería este lugar el indicado para luchar, podemos crear devastaciones a kilómetros, diría Ría seria. Tienen razón, vamos, tomen mi manos, los vamos a un planeta sin vía para no causar destrucción, diría Goku. Rin y Akeno tomaron la manso del Saiyajin, y de un momento desaparecieron llegando a un gran planeta desierto. Wow, puedes velar por esa distancia desde la Tierra hasta aquí sin sudar, diría Akeno sorprendida. Si no es difícil, diría el Saiyajin viendo a las dos chicas. Entonces luchamos, diría Akeno y Rías en pose de batalla, espero divertirme, diría Goku en sus pensamientos, cuando de un segundo para otro ya le había impactando dos brutales golpes a Akeno. Akeno al recibir esos brutales golpes escupió sangre al varias costillas ser destruidas por los brutales golpes que recibió mientras impactó brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión.
¿Que en qué momento se movió mis ojos de un momento para otro lo terminé perdiendo? Diría Rías en sus pensamientos mientras veía que el Saiyan estaba como si nada hubiera pasado. Y eso que Goku estaba en su estado base. ¿Qué pasa? No me digas que eso es todo lo que pueden hacer, diría Goku viendo a las guerreras con una pequeña sonrisa. Rías no diría nada más, un aura carmesí la estaba rodeando mientras todo a su paso se iba destruyendo. El poder de la princesa carmesí se hacía presente, el planeta entero estaba temblando por ese gran poder. Vaya, después de todo tiene un buen poder, con entrenamientos puede llegar a ser un ser supremo, se diría el Saiyajin cuando con mucha dificultad esquivó una veloz patada que iba a donde la una brutal velocidad. ¿Qué pasó con la arrogancia que tenías anteriormente?, diría Rías detrás del guerrero cuando logró acertar una fuerte patada. El Saiyajin salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo de ese planeta, que al no más impacto creó una fuerte explosión. No subestimes a dos guerreras que ocultan su poder, diría Akeno cuando fuertes rayos caen en todo lugares mientras se lanzó a una gran velocidad. Es impresionante, ambas tienen un potencial para convertirse reinas supremas, diría el Saiyajin cuando detuvo una veloz patada que iba a sus espadas, cuando activó el ultra instinto perfecto, mientras con su mirada fría lanzó a ambas a impactar montañas. Es fuerte, diría Rías mientras veía a su rival. No lo pidamos, que esta batalla la vamos a luchar hasta romper nuestro límite, diría Akeno poniéndose de pie. Ese es el espíritu, pero esta batalla la terminamos aquí, ya llegaron hasta el límite, es mejor que paren, les ayudaré en un futuro para que aumenten su poder, ahorita descansen, vivan sus vidas de humanos, porque me imagino que son felices, diría Kakaroto el cual veía a las dos guerreras. Sí, pero te recuerdo que no somos las guerreras más felices, al final queremos irnos de ahí, diría Rías la cual veía a el guerrero. Fin del primer capítulo de esta hermosa saga que le damos inicio.